Muy buenas tardes tengan todos ustedes a un nuevo programa de Información y Acción, programa producido por el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos el tema, la gestión del riesgo en grandes concentraciones humanas. Para esto hemos invitado al ingeniero SIP, Antonio Germán Cantu Pajuelo. El ingeniero Antonio Cantu es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Lima, con CIP 46116, con 25 años de colegiado, con estudios de maestría en ingeniería industrial y en gestión del riesgo de desastres y estudios en España, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Chile, con especializaciones en gestión del riesgo de desastres, defensa civil, inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, acreditado por el MVCS. También en evaluaciones de riesgos originados por fenómenos naturales, acreditado por el CENEPRED. También tiene especialización en seguridad y salud en el trabajo y también en instalaciones de gas natural en edificaciones comerciales, residenciales e industria con acreditación IG3 del OSINERC, certificado por Inspector Services Perú SAC. También es capacitador en temas asociados a la gestión del riesgo de desastres y seguridad en la industria y en diversas actividades comerciales, habiendo sido inspector del INDECI y de OFDA USAID, con experiencia en el sector público y privado proactivo, con capacidad operativa y de gestión, orientado al logro de objetivos basados en el planeamiento de actividades y trabajo en equipo, con énfasis en la elaboración de expedientes técnicos de seguridad en edificaciones, en almacenes, industria y comercio, en la implementación de la línea de base de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, en la gestión de la seguridad de defensa civil de grandes eventos internacionales, como las juntas gobernadoras de gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Mundial Internacional, Monetario Internacional, perdón, disculpen, desde el 2015, APEC 2016, COI 2017. También en la Misa Santa Multitudinaria del Papa Francisco, con aforo de 1.200.000 personas, en la gestión del riesgo como director de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente como asesor en seguridad y salud en la dirección de operaciones del proyecto especial para la preparación y desarrollo de los 18 Juegos Panamericanos y sextos Juegos Panamericanos Lima 2019. Miembro del Comité de Seguridad contra Incendios en el INACAL en el 2017, en representación del Colegio de Ingenieros del Perú, y miembro de la Comisión de Riesgos y Desastres de la Comisión ITSE del Colegio de Ingenieros del Perú, periodos 2014-2015 y 2016-2018. Bien, ingeniero, me he quedado sin aliento. Una gran experiencia en el tema. Bueno, sí. Bien. Bueno, comenzaremos pues con las preguntas, Claro ¿no? que sí. Que estamos Adelante. ansiosos de escucharlo. Muy La bien, primera genial. pregunta que le haría yo sería la siguiente. ¿Por qué debemos hablar de grandes concentraciones humanas? Bien, ingeniero, en principio quisiera realmente agradecer al Colegio de Ingenieros, a su persona, al presidente del capítulo, ¿no? Por darme esta oportunidad y permitirme dar a conocer este tema muy importante para quien habla, que se ha manejado en ver estos eventos de grandes concentraciones humanas, y qué buena oportunidad para dar a conocer a todos los colegiados y a todos quienes puedan escucharlo. Eso es, muchísimas gracias. Ahora vamos a contestar las concentraciones humanas. Bien, hablamos de gestión del riesgo en grandes concentraciones humanas. Cuando definimos gestión del riesgo, básicamente nos estamos refiriendo a qué es lo que vamos a hacer, qué mecanismos o procedimientos o estrategias de riesgo vamos a establecer para las grandes concentraciones humanas. ¿A fin de qué?
¿Con qué objetivo? Básicamente, como es una aglomeración, un conjunto de personas, ¿qué vamos a buscar? Que en esa concentración finalmente, suceder esa concentración, no haya pérdida de vidas humanas. Bien, entonces, ingeniero, como le indicaba, la gestión del riesgo en grandes concentraciones humanas está referida básicamente a establecer procedimientos, mecanismos, estrategias para que estas grandes concentraciones humanas, a final de cuentas, finalmente lograda el evento, la actividad misma, realmente no genere pérdida de vidas humanas ante alguna situación de emergencia que pudiera suscitarse. Eso es básicamente lo que busca la gestión del riesgo en grandes concentraciones humanas. Y termino con esto, esta parte que es muy importante. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo comportarse uno solo o dos personas cuando nos reunimos 3, 4 o 5 o 6 o más personas. Nuestra conducta cambia totalmente. Bien, eso es lo que quería indicarle. Muy bien, ingeniero. Entonces, ¿por qué asociarlo a la gestión del riesgo de desastres? Correcto. Entonces, como estamos hablando de gestión del riesgo y gestión del riesgo de desastres, le comentaba inicialmente de que se iba a evitar pérdida de vidas humanas ante una emergencia o un desastre. Entonces, aquí estamos hablando, de acuerdo a la normativa vigente, de la 29664, se habla del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, estamos hablando de es un tipo de riesgo de desastre, es decir, aquellos peligros que van a generar finalmente un desastre. ¿Y qué es una emergencia? Un desastre. Está básicamente referido a la magnitud con lo que afecta realmente la materialización del peligro. Es decir, llamamos emergencia, por ejemplo, si hay un incendio en La Victoria y que pues la capacidad del gobierno local, llamando a sus bomberos, puede apagar ese incendio y se solucionó el problema, ¿correcto? No requirió mayor apoyo, es una emergencia que la podemos resolver, pero un desastre es diferente, afecta a los medios de vida, paraliza parte del país, ¿me entiende? Entonces, afecta a la infraestructura general del Estado, digamos. Entonces, a cierta región o a cierta provincia o a cierto conjunto de distritos. Entonces, ese es un desastre donde va a generar mucho mayor daño. Ejemplo de desastre, lo que sucede en el norte con el fenómeno del Niño. ¿Correcto? Eso es un desastre. Y de ahí vienen ya las declaratorias de emergencia correspondientes para ir resolviendo los temas. Eso es. Entonces, ¿por qué asociarlo? Porque le explicaba, tenemos esta ley 29664, que es del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Este sistema habla de todos tipos de riesgos. Uno de los riesgos es de concentraciones, grandes concentraciones humanas, ¿correcto? Entonces está inmerso aquí. Bien, este sistema es muy importante para lo que vamos a ver en adelante. ¿Por qué? Antes existía el Sistema Nacional de Defensa Civil, el SINADECI, que ya caducó y a partir de febrero del año 2011 está vigente ese sistema. Y en este sistema establece dos pilares fundamentales. Estos pilares son el CENEPRED y el INDECI. Son los pilares. Y después todo esto se articula, como están viendo en el esquema presentado, con los gobiernos regionales, los municipales, los distritales, y están las instituciones del Estado, como el MEF, que da la estrategia financiera del sistema, los sectores productivos, el CEPLAN, que ve el horizonte, ¿no? La estrategia, el planeamiento estratégico, digamos, a largo plazo, o es la perspectiva del Estado, digamos así. Y tenemos las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Y voy a indicarles, muy importante aquí es la sociedad civil, es la población, somos nosotros. Entonces, y después vemos, en la gestión del riesgo de desastre, hablamos de procesos, hablamos de 7 procesos de la gestión del riesgo de desastres. Hay 4 procesos que son los de estimación, prevención, reducción y reconstrucción, que los maneja el CENEPRED, los gestiona el CENEPRED. Y los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación los maneja, los ejecuta
el INDECI. Entonces, como ustedes pueden ver, este proceso de preparación y respuesta y realización es el proceso que nosotros siempre lo hemos conocido, ¿no? Que es el reactivo, ¿no? Pasa una emergencia, inmediatamente vemos que actúa el INDECI, o antes hay el simulacro, después hay respuesta, hay ayuda de las instituciones de primera respuesta, en fin, esto es lo que conocemos nosotros. Pero esta parte que maneja el CENEPRED es fundamental, es lo prospectivo y es lo correctivo. La estimación, la prevención, la reducción y la reconstrucción. Inclusive ahora hay que se ha formado para la reducción con cambios en el norte, ¿verdad? Y que obviamente tiene el soporte en el CENEPRED. Eso es básicamente, pero luego vamos a ver cómo la población realmente trabaja o funciona en este sistema que es vital. Eso es, ingeniero. Muy bien. Sí. Y bueno, yo quisiera preguntarle también, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres y cómo interviene la población? Ok, es lo que justamente yo indicaba. Para terminar sobre esa estructura y pasar al siguiente y responder su pregunta, el ente rector de todo este sistema es la Presidencia del Consejo de Ministros, como lo vemos acá. Y cuando hay alguna situación de desastre, digamos así, se reúne el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, el CONAGER, que lo preside el presidente de la República. ¿Ok? Eso es muy importante para una vez definir este sistema. Respecto a la gestión del riesgo de desastres. Ya hemos visto la ley, la 29664, como se ve en pantalla, la política de Estado, la 32, que es la gestión de riesgo de desastre, aprobada en el Acuerdo Nacional, y las otras normativas. Y esto es lo que es muy importante saber en lo que es de todo ese sistema, definir qué es la gestión del riesgo de desastres. Como denominé o definí el concepto de gestión de riesgo de grandes concentraciones humanas, en la gestión del riesgo de desastres, también es gestión, es el procedimiento, conjunto, mecanismo, estrategias, pero como esto es macro, la definición que se da en la ley 29664 lo define como un proceso social. Como un proceso social en el cual tenemos que realizar actividades de prevención, de reducción permanente de estos factores de riesgo de desastre. En la sociedad, fundamental, porque si no hubiera sociedad realmente no estaríamos hablando de todos estos componentes, ¿me entiende? La sociedad es fundamental. Que tenga además, indica esta gestión de riesgo de desastre, una adecuada preparación y respuesta, que es la función que hace el INDECI, ¿verdad? Como su labor, reactivo, ¿no? Ante situaciones de desastre. Y es muy importante, nuevamente reiterar, es gestión del riesgo. Estamos hablando de eventos mayores que realmente van a afectar, ¿no?, la actividad económica, financiera, productiva de nuestro país. Por eso es de desastre, es algo mayor, no solamente es una emergencia. Eso es muy importante que se entienda. Para ello se han establecido políticas nacionales, en fin, y otros temas. Pero de entre esos documentos importantes, yo quisiera mencionar el que se indica acá. Hay un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esto salió en el 2014 y tiene una vigencia por, ¿verdad? Son al 2021. Estamos hablando más o menos de 7 años. Entonces, ¿cuál es el objetivo nacional de este Plan Nacional, de este PLANAGER? Ahí lo indica, reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Población somos todos nosotros. Medios de vida, ¿qué es el medio de vida? Es lo que nosotros utilizamos para poder sobrevivir, nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Que es el dueño de una bodega, de una tienda, ese es un medio de vida. Cuando se materializa un peligro, va a afectar esos medios de vida. Ante un desastre, definitivamente ya los afectó ya. Entonces, muy importante en la definición, reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Eso es, hay que reducir esa vulnerabilidad, ¿no?, de la población que está ubicada en distintas partes en nuestro país, ¿no? La costa, la sierra, la selva, que tienen diferentes tipos de peligros.
que al materializarse van a generar justamente esta situación de desastre. Bien, entonces, la gestión del riesgo de desastres, en pocas palabras, es un proceso social en el cual tenemos que hacer actividades de prevención, de reducción, tenemos que prepararnos para la respuesta adecuada y oportuna. Obviamente cumpliendo con las normativas existentes y que propagan o que los dan las instituciones pilares de este sistema. ¿Cuáles son? El INDES y el CNPRE. ¿Ok? Eso es, ingeniero. Bien, entonces, para continuar, una vez definido esto, indíqueme usted, ¿podemos continuar? Escucho, por favor, ingeniero. Sí, bueno, cómo no. Mire, vi en su presentación algo muy curioso que justamente está presentando usted. ¿Nos podría decir de qué manera la curva de desarrollo del país se ve afectada por el COVID-19, por favor? ¿Podría Claro, explicarnos este cuadro que es interesante, por favor? sí, sí, por supuesto. Hemos empezado por una parte básica y creí importante colocar esta curva de desarrollo que es fundamental entenderla. Nuestro país estuvo creciendo muy bien. Al año pasado creo que creció cerca del 3%, obviamente muy inferior a otros años, pero estaba creciendo, estaba en positivo, en verdad. Nuestro PIB estaba muy bien digamos, en los valores que debería estar. Pero, ¿qué pasó? Vino esta epidemia para nuestro país y lo vemos en el entorno, a nivel global, es una pandemia. Entonces, ¿qué ha generado? Que estábamos todos trabajando bien, con el crecimiento acostumbrado, ¿verdad? A buen ritmo, digamos así, a pesar de las dificultades. Y vino la pandemia. ¿Qué pasó? Cuarentenas, se interrumpieron las actividades y esa curva de desarrollo que nos íbamos avanzando se cayó, definitivamente. Entonces, hemos empezado esta etapa ya nuevamente de reactivar la economía de los sectores productivos y viene la etapa de recuperación. Pero esa etapa de recuperación va a ser lenta y va a depender de todos nosotros. Bien, entonces, y es muy importante indicar también cualquier circunstancia que pueda darse, debería ser positivo para que esta curva de desarrollo se logre nuevamente y esta recuperación sea en el más breve plazo. Los que manejan este tema básicamente económico de cómo nos vamos a recuperar estiman que será pues en los próximos de repente 3, 4, 5 años, ¿no? Pero que definitivamente ya hay un proceso de recuperación. ¿Por qué digo 4 o 5 años? Porque no solamente se trata de llegar a recuperar el PBI, sino se trata de que, en el caso de salud, por ejemplo, nuestro sistema de salud es muy precario y todo lo que se ha hecho hasta la actualidad para ir a la pérdida de vidas humanas y todo ello, es como una medida temporal. Entonces, eso tiene que, digamos, generarse las infraestructuras adecuadas, los procedimientos adecuados para que eso se mantenga en el tiempo. Y eso va a llevar definitivamente más tiempo. Se dice que el próximo año nos recuperamos. Conociendo la materia en gestión de riesgo de desastre, esto nos va a llevar más de 2 años definitivamente. Y en 5 años yo creo que nuevamente estaríamos justamente mucho más estables, pero que va a haber recuperación definitivamente. Y todo depende de nosotros. Entonces, esta curva se interpreta de esta forma. Bien. Estamos creciendo, se materializa el peligro, aparece la pandemia, el virus, ¿no? Se da la enfermedad, cae en el sector productivo. Y viene la respuesta, toda la respuesta a lo que ha dado el Estado, ¿verdad? Todo lo que sabemos lo que ha dado el Estado. Para la sociedad, dando los bonos y todo ello, generando infraestructura de salud temporal, yo entiendo, entre comillas, porque no ha sido planificado, tiene que robustecerse ello. Viene una etapa de rehabilitación y luego viene una etapa de reconstrucción. En este caso de reconstrucción estamos hablando de la infraestructura como infraestructura, digamos, de país, ¿no? Acá no vino a destrucción, estamos hablando de la infraestructura, de los sectores que deben mejorarse, a eso nos estamos refiriendo. Y ahí nuevamente llegar a la curva de desarrollo y continuar nuestro crecimiento como corresponde. Eso es.
Eso significa esta curva de desarrollo. Entonces, la gestión del riesgo de desastre, ¿cuál es el objetivo final de la gestión del riesgo de desastre? Justamente prepararnos para evitar que cualquier peligro que se materialice, peligro, se llámese sismos, llámese una inundación, llámese el fenómeno del Niño, llámese heladas, llámese granizadas, o llámese, en este caso, un peligro biológico, como es la aparición de esta epidemia o pandemia, de este virus, entonces nos ha afectado y estamos en proceso. Esto es algo sui generis para nosotros. Años, yo creo que cientos de años que no nos ha sucedido esto, en el Perú particularmente. Entonces estamos en ese proceso de recuperación y todo depende de nosotros. Eso es, ingeniero, eso quería explicarle. Muy bien. Bueno, ¿cómo participa la población en el plan de gestión del riesgo de desastres con las que cuentan los gobiernos locales? Perfecto. Muy bien. Entonces, para continuar y responder a vuestra pregunta, brevemente, fíjense, estos son los eventos de quien habla, ha trabajado en nuestro país, son grandes eventos y conocemos realmente el comportamiento de las personas. Nos comportamos diferente en masa, ¿no? Hemos trabajado el proyecto especial de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, donde hubieron una cantidad de 11.000 visitantes. En APEC, alrededor de 6.000 personas, donde vino el presidente Obama. En la COI también hay más o menos entre 5.000 y 6.000 personas que visitaron nuestro país. Todos estos eventos se realizaron en el Centro Cultural de la Nación, que está acá en San Borja. Y también participé en esta misa multitudinaria del Papa Francisco. Y es muy importante que todos los profesionales y los colegiados especialmente entiendan esto. Acá se ve muy bonito que está ordenadito, ¿verdad? Se ve muy lindo. Pero cuando empezaron a evacuar, no se cumplió ningún procedimiento. Todo lo que se había establecido se rompió y pudo haber pasado de gracia, pero lamentablemente se pudo controlar. Entonces, yo creo que esta entrevista se debe a ello, justamente dar a conocer que cuando estemos en un lugar donde haya concentración, no sepamos realmente qué hacer, cómo comportarnos, aprender a comportarnos como corresponde. Y este es un caso inédito porque un aforo de 1.200.000 personas no se da así nomás. Que se repita nuevamente será nuevamente la visita del Papa, pero generalmente estos tipos de aforos no se dan, definitivamente no se dan. Y después tuve la oportunidad de participar en los Panamericanos y los Parapanamericanos, verificando las condiciones de seguridad de los 21 o más locales que se implementaron y también que se construyeron para los Juegos Panamericanos. Muy interesante, muy importante. Yo quiero indicar acá en los Panamericanos que realmente el éxito de los Panamericanos se debió particularmente a sus profesionales, con su experiencia, que pudieron sacar adelante ya que lo encargaron. Somos los profesionales que hemos sacado adelante los Juegos Panamericanos. Luego, es muy importante en grandes concentraciones humanas, como le indicaba, que eso han estudiado sociólogos, psicólogos, y esto es muy importante. Los sociólogos estudian bastante este tema de hechos sociales masivos. Y ya vamos a vivir esto, por ejemplo, ya viene la elección general, ¿no?, del nuevo presidente. Va a haber mítines seguramente, o no va a haber. Ahora en épocas de pandemia, hay que ver si estas se van a realizar o no. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Probablemente no, probablemente no. Lo saludable que sea, no. Y los psicólogos dicen, esto es muy importante. Esto sí lo voy a leer porque es muy importante. Se dice que la felicidad de las personas no correlaciona positivamente ni con el dinero, ni con la inteligencia, ni con la religión, ni con la salud o la cultura, ni con el ser bajo o alto, agraciado o feo, hombre o mujer. No tiene que ver. Dicen. La felicidad no está en relación a ello. La felicidad solo correlaciona positivamente con la más numerosa y mejor comunicación con los otros. Entonces, ¿qué está indicando? Comunicación significa no solamente llamada telefónica, muchas veces presencial, no reunirse después de tanto tiempo. A eso está orientado esta definición. Entonces,
Esto es muy importante. Quiere decir que siempre vamos a tener nosotros concentraciones de 5, de 10, de 15, de 20. Sí va a haber, porque mire, en psicología nos dicen que esa es la felicidad, así la logramos. Pero en estos tiempos de COVID hay que saber manejarnos y cumplir las normativas dadas, ¿no? De distanciamiento social, ¿no? De lavarse las manos, de usar la mascarilla, los protectores, en fin. Entonces, eso quería indicarle. Y luego, aquí está. Y estamos hablando de grandes concentraciones humanas, ya no para los grandes eventos que hemos visto, la llegada del Papa, la Junta de Gobernadores, un evento deportivo, no. Fíjense, para todas esas actividades, centros comerciales, mercados, eventos deportivos, centros de entretenimiento, ahí están todos los centros de entretenimiento, los lugares campestres, ¿no? Las salas de juegos tragamonedas, por ejemplo, están aquí, las universidades, los centros educativos, los eventos sociales, artísticos, los eventos artísticos, sociales, religiosos. Ya se viene octubre, seguramente no va a haber, obviamente, la procesión del Señor de los Milagros, definitivamente. Las marchas populares en adhesión a algún candidato, que también seguramente va a ser restringido, se va a prohibir. Lo virtual va a primar. Los museos, las iglesias, ¿no? En fin, los establecimientos de salud, los hospitales, las clínicas, ahí hay aglomeración de gente. Entonces, sí, pues las concentraciones humanas se dan en estas distintas actividades, donde nuestra actitud es otra, donde nuestro comportamiento es distinto al estar solo. Entonces, eso debemos tenerlo bien claro nosotros. Y finalmente, y ahora sí para responder a vuestra pregunta, respecto cómo participa la población en los planes de gestión de riesgos de desastre. En fin. Bien, este es un esquema. Tuve la oportunidad de trabajar en el INDECI por cerca de 5 años, y este es un esquema que trabajamos, o que trabaja el INDECI. Actualmente lo trabaja, ha mejorado seguramente en ciertos aspectos, porque ha mejorado bastante el INDECI en infraestructura, en tecnología. Entonces, se da un desastre, se da a conocer en el Centro de Operaciones de Emergencia, luego vienen los grupos de trabajo y las plataformas de defensa civil. De acuerdo a la normativa, a la ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre, es obligatorio formar los grupos de trabajos en los gobiernos locales y regionales y también en las instituciones del Estado. Entonces, estos grupos de trabajo son de decisión ante una emergencia, ante un desastre, conocen a través del Centro de Operaciones de Emergencia esta situación de desastre, se reúnen, acá está conformado por los gerentes, digamos, de la municipalidad, el gerente de seguridad ciudadana, el gerente de obras públicas, todos que conocen la materia, van a tomar decisiones y van a coordinar con las plataformas de defensa civil. Es otra herramienta, es otra organización importante que es la plataforma de defensa civil, conformado también en todas estas, en los gobiernos locales y regionales. Aquí, en las plataformas de defensa civil, intervienen la sociedad civil organizada. También intervienen los bomberos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los voluntarios, MINSA. También intervienen los colegios profesionales. Aquí intervienen los colegios profesionales. Acá debe estar el colegio ingeniero, el colegio médico, el colegio de enfermeros, en fin. Aquí intervienen. Las universidades también intervienen aquí, las ONGs también intervienen aquí. Entonces hay que organizarnos en las plataformas de defensa civil. Y luego se desarrollan los planes operativos. Entonces, la estrategia se plantea en los grupos de trabajo y los planes operativos están aquí, ¿no? En la búsqueda de rescate, en la extinción de incendios, en función a la emergencia que se presente, la atención prehospitalaria, el caso, por ejemplo, los huaicos que usualmente se dan en los meses de verano en la zona de Chaclacayo, Chosica, ¿verdad? ¿No? Y también están todas estas funciones que se realizan, instalación de albergues, distribución de ayuda humanitaria, remoción de escombros y entre otros. Y también está acá las empresas privadas, por ejemplo, también intervienen acá. Esto es muy importante. Entonces,
el colegio también muy bien pudiera participar. El colegio debería estar en la plataforma de defensa civil, por ejemplo, el departamental en la de San Isidro. Debería pertenecer, ¿verdad? Entonces, la población interviene ahí. Ahí estamos nosotros. Bien, como voluntarios, o como ONGs, o como instituciones, universidades, colegios profesionales, o como también las organizaciones civilmente organizadas, ¿no? Digamos, siempre en los distritos están ¿cómo le llaman estas? Las comunidades vecinales, ¿no? Las organizaciones vecinales son parte de la plataforma de defensa civil. Ahí participa. Y no solamente para la reacción ante una emergencia, un desastre, sino también para los otros procesos también. Los procesos, especialmente los correctivos también participan, y generalmente en los reactivos. De alguna manera, sus representantes deben tener conocimiento de los mismos. Bien, de esa forma participa, ingeniero, Muy el bien, gobierno local en esta gestión de riesgo de desastres. perfecto. ¿Y cómo relacionamos las grandes concentraciones humanas con la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo? ¿Qué hacemos? Bien, eh, como indicamos, ¿no? Grandes concentraciones humanas, y estamos hablando de concentraciones humanas sencillamente, como en restaurantes, centros comerciales, en eventos deportivos, que ahora está restringido sin gente, digamos, se dan los eventos, los partidos de fútbol, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, evitemos ello. Tenemos que evitar nosotros ir a esos lugares, a esos eventos donde hay concentraciones, como lo que pasó en Los Olivos, ¿no? Qué desgracia, realmente en Los Olivos, en esta discoteca, ¿no? Hay concentraciones de personas. Entonces, ¿qué recomendamos? No asistir a grandes eventos o lugares de grande concentración de personas. Evitarse unirse a grupos o concentración de personas. Como muy bien se propaga, evitar ir a las reuniones familiares, ¿verdad? Hemos hablado, recuerden, concentración de personas, estamos hablando 2, 3, 4, 5 personas. Ante una emergencia, evacuar con sus medios de protección personal. ¿A qué me estoy refiriendo? Sus mascarillas, sus protectores, ¿no? Y otros implementos que establece que se dispone en las mochilas de emergencia, ¿no? Evitar agruparse, ¿no? Bien, hay una situación de peligro que se ha materializado, una situación ya de emergencia, o sea, es decir, un peligro se materializó y estamos en una situación de emergencia o de desastre. No hay que evitar agruparse. Yo recuerdo muy bien en el sismo de 2000 de Pisco, en el 2007, créame que las personas se acercan a uno, aunque no te conozcan, y piden que no le pase nada, te abrazan, se arrodillan, hay un acercamiento. Esa es nuestra realidad, pero hay que evitar ello, hay que evitar, por eso hay que tener conocimiento del mismo. Disponer en su agenda personal un directorio telefónico de emergencia es fundamental. Es más, ahora hay que incluir a los establecimientos de salud cercanos, ¿no? Hospitales o centros médicos o algún establecimiento que se haya implementado temporalmente por el tiempo de COVID. Y lo fundamental en casa es disponer una o más mochilas de emergencia con sus medios de protección personal de reserva, ¿no? No solamente hay que tener pues una mascarilla, ¿no? Podemos tener 2, 3, 4, porque hay que utilizarlo alternadamente, ¿no? Definitivamente. Bien, entonces, ingeniero, como lo indicaba, hay un punto adicional. Es importante que ante una situación de emergencia o de desastre, todos nosotros, todas las familias deberíamos identificar los puntos de reunión cercanos a su domicilio, establecidos por el gobierno local. ¿Qué significa esto? Todos los gobiernos locales, todos los distritos en general de nuestro país, tienen la obligación de establecer los puntos de reunión. ¿Qué significa? Que ante una situación de emergencia, un sismo, ante un tsunami, ante una inundación, un huaico,
la población que estaría afectando ese huaico sabe perfectamente o debe saber, y las familias deben saber a dónde reunirse. Si todos ingresan o cualquiera de nosotros ingresa a la página web de los distritos, debería estar los puntos de reunión identificados para que cualquier persona, cualquier familia sepa realmente dónde ubicarse ante una situación de emergencia o desastre. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Bien, entonces, considero, ingeniero, que esos son los puntos que deberían tenerse en cuenta, ¿no? Ante una situación de emergencia sanitaria como es el caso del COVID-19. ¿Sí? Ingeniero, Y muy no estamos interesante hablando, los... Sí, 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 y no estamos hablando solamente ya de grandes concentraciones humanas, estamos hablando de sí, concentraciones humanas en el cual ya la conducta de las personas son distintas. Y eso es muy exacto, importante. Sí, exacto. Y tan ingeniero. importante para evitar el contagio el día de hoy, Así ¿no? es. Y lógicamente achicar el tiempo de pandemia, que mientras más largo sea, más larga será la recuperación del país. Así Está es. directamente proporcional. Entonces, Así esto es. es importantísimo seguir. Y cuando Muy hemos bien, hablado, ingeniero, y usted dice recuperación, fíjense, y hemos escuchado que todos hablan de recuperación, pero ya sabemos que la recuperación está en la curva del desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr recuperarnos para nuevamente retomar el desarrollo de la curva que nosotros tenemos, que estamos siguiendo, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental interpretar de esa manera la recuperación. ¿Ok? perfecto. Muy bien, ingeniero. Y quisiera hacerle una pregunta adicional, si no es compromiso. ¿Qué nos puede decir sobre la acreditación relacionado con el tema de nuestra entrevista? Bien. Eh, a ver, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres viene del 2011, de febrero de 2011, y en mayo, sí, se dio el reglamento correspondiente y se ha ido implementando y todavía nos falta mucho para recorrer. Hace 2 años, muy bien, yo entré al ENAGER del CNP, donde es una encuesta nacional de gestión de riesgo de desastres, donde se observa que tanto estamos avanzando en todas las materias de la gestión de riesgo de desastres. Y sabes qué, ingeniero, en este tiempo estaba en un 2 al 5%. Imaginemos, ahora debe estar, mantenerse, digamos, 5%, porque no creo que hayamos avanzado más. Miren cuánto nos queda. El horizonte es largo. Nos falta mucho por hacer en esta materia. Entonces, yo creo que el Estado, en este caso el CNEACE, ha considerado muy bien de que están generando eh, a través de las ECAS, hay unas entidades certificadoras autorizadas por el CINEACE para generar ya en principio promotores de la gestión del riesgo de desastre. Es decir, es una certificación de competencia que ya se está generando. Yo mismo estoy involucrado en ese proceso. Entonces, eso es fundamental. Entonces, este promotor de gestión de riesgo, eso sí lo quiero indicar, de que básicamente está basado en la parte reactiva, ¿no? Va a ser competente en implementar eh, mapas comunitarios, en implementar planes familiares de emergencia, implementar sistemas de alerta, identificar peligros para determinadas zonas, digamos, en las cuales encargue el gobierno local o regional, ¿verdad? Pero va a ser una persona un profesional o una persona que va a ser competente y el Estado lo va a catalogar como tal. Y ese es el promotor en GRD. Eso ya se está certificando. Y qué gran oportunidad y muy buena la pregunta, ingeniero, porque nosotros como profesionales, como ingenieros, deberíamos también generar esta certificación, lograr certificar por competencias en esta materia. Mire, hemos avanzado al 5%. Hay mucho por hacer en esta materia. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tiene 7 procesos y solamente como promotor de gestión de riesgos estamos hablando solamente y todavía parcialmente lo que es solamente la parte reactiva y los otros procesos hay mucho por desarrollar. Entonces,
qué buena oportunidad realmente para invocar al Colegio de Ingenieros, apoyarnos en lograr certificar por competencias en la materia de gestión de riesgo de desastre, ¿verdad? Es muy buena. Y también manejar ese tema de grandes concentraciones humanas. Yo he indagado información sobre esto, hay poco todavía, pero hay bastante por hacer entonces. Hay un campo que se abre, ingeniero, para poder trabajar en certificación por competencias. Eso es lo que yo le podría decir respecto a la certificación. Una necesidad para que sea una contribución del colegio hacia la sociedad a través de sus miembros, ¿no es cierto? Por Muy bien, supuesto. ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por la información que nos ha dado. Y bueno, muy bien, ingeniero, muchas gracias por su participación. Le agradezco esto. Y bueno, agradezco a CIP TV, plataforma que nos permite llegar a todos todas las personas e ingenieros especialmente que nos escuchan. Y bueno, cerrando el programa, como siempre les digo a los ingenieros, ingeniero, ya tienes la información, ponla en acción. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias, ingeniero Cantu.